Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Martín Blanco. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática y ya estamos en la lección número 10 que lleva como título Lecciones del pasado. Bueno, estamos acá probando un poco un ambiente diferente. Estamos acá en la sala. Seguramente el audio va a ser un tanto diferente, lo estamos probando, vamos a ver si lo continuamos acá o continuamos donde estábamos antes. Pero bueno, estamos en la lección número 10, ya estamos bastante avanzados en lo que es el estudio de este trimestre, nos quedan solamente 3 lecciones y ya estaríamos finalizando y preparándonos para la lección que viene. Y como dijimos, el título es Lecciones del pasado, es la lección que estudiamos esta semana. Estuvo muy interesante, a mí me gustó mucho porque vimos varios salmos que justamente hablan sobre la historia del pueblo de Israel. Y yo creo que de la historia podemos nosotros sacar muchas enseñanzas, muchas lecciones para nuestra vida. Hay un dicho que dice que la experiencia es como un peine que te dan cuando ya estás calvo. Y en cierta forma es cierto, ¿no? Porque muchas veces la experiencia o el conocimiento lo obtenemos ya en un momento tal vez un poco tarde, ¿no? Siempre decimos que nunca es tarde, pero hay cosas que hubiéramos querido conocerlas o saberlas en una etapa cuando podríamos haber tomado mejores decisiones, ¿no? Y hay un mensaje que yo le digo siempre a los chicos, a los jóvenes, la importancia de poder escuchar a los mayores, a los adultos. Si vos tenés a tu papá, a tu mamá, un tío, un abuelo, una persona adulta, una persona consagrada, ¿no? Escuchalo, prestale atención a sus consejos. Esa persona te va a poder hablar también desde la experiencia, no solamente del conocimiento bíblico, sino también desde la experiencia. Y yo creo que podemos nosotros rescatar mucho de la experiencia de otra persona, ya sean experiencias buenas o experiencias malas. Nosotros podemos aprender de una experiencia negativa para que eso no se vuelva a repetir en nuestra vida, ¿no? Y cuanto más también de las experiencias buenas. Así que bueno, esta lección va a tratar un poco sobre eso, ¿no? Sobre la experiencia que tuvo el pueblo de Dios en diferentes momentos y aquellas cosas buenas o aquellas cosas que se podrían haber hecho mejor. Bueno, cuál fue la actitud de Dios, cuál fue la actitud del pueblo en esos momentos y qué lecciones nosotros podemos sacar para nuestra vida. Así que de eso vamos a hablar en estos próximos minutos. Te invito a que te quedes ahí con nosotros, no te muevas, suscríbete a este canal, deja tu comentario también y compartí con otras personas este resumen, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar entonces. En el Salmo 78 vamos a hablar un poco sobre la fidelidad de Dios, la fidelidad del Señor. ¿Sí? El título es La imbatible fidelidad del Señor y vamos a ver algunos versículos del Salmo 78. No lo voy a leer todo, sino que voy a leer algunos versículos que me llamaron la atención, pero antes de leerte, quiero contarte o comentarte algo que ya lo dije en otros resúmenes, ¿no? La importancia de recurrir al pasado. ¿En qué sentido? ¿No? Muchas veces, o sea, nosotros tenemos en nuestra propia vida, podemos tener experiencias del pasado en donde Dios de alguna manera nos mostró o nos dio esa certeza de que Él estaba con nosotros, acompañándonos, ayudándonos a cruzar o dándonos fortaleza para vivir esa situación difícil que estábamos atravesando, ¿no? O sea, yo creo que a todas las personas Dios de alguna manera le hace ver su compañía, su cuidado, su protección. Y está bueno que vos puedas retener en tu corazón, en tu mente, esos momentos para traerlos al presente, ¿no? Hay momentos en el presente donde tal vez necesitamos recordar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Por eso el Salmo 78 trata un poco sobre esto, ¿no? Sobre la experiencia del pueblo de Israel en el pasado, cómo Dios actuó con ellos
Y esto es algo que a nosotros hoy nos debería dar fortaleza, ánimo, confianza en Dios, ¿no? Esta temática ya la venimos hablando, no es algo que las vimos recién esta semana. Yo no sé si no recuerdo mal, pero me parece que desde que comenzamos a estudiar este trimestre del libro de Salmos venimos repitiendo esta idea de recordar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 78 habla sobre diferentes etapas del pueblo de Dios, habla sobre la época del Éxodo, sobre el establecimiento allí en Canaán, habla también sobre la época de David, ¿no? Y también algunos pensamientos que ahora vamos a ver, especialmente referidos a la época de David, ¿no? Yo quiero compartir con vos unos versículos, simplemente. Versículo 13, por ejemplo, dice así: dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. A ver, yo trato de imaginarme, ponerme en el momento allí de los patriarcas, ¿no? Especialmente las grandes cosas que ellos contaban a las generaciones posteriores, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cómo esto del diluvio se fue transmitiendo de generación en generación, ¿no? O sea, me imagino a un padre contándole a su hijo las indicaciones que Dios le dio a Noé para construir el arca, ¿no? Y contándole todas esas maravillas que sucedieron en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando los animales ingresaban por sí solo al arca, el momento cuando el arca estaba en medio de esa catástrofe, ¿no? Allí en el agua. Entonces, todo eso se iba transmitiendo de manera oral, ¿sí? Y se iban contando. Lo mismo pasó en el Éxodo, ¿no? Me imagino padres contándole a sus hijos cómo Dios dividió el mar en dos e hizo pasar a su pueblo por el medio de ellos, ¿no? O sea, cosas tremendas, cosas tremendas. Entonces, qué bueno que es que podamos nosotros copiar esto, ¿no? De contar lo que Dios hizo en el pasado, ya sea en mi vida, ya sea en la vida de otra persona, pero siempre resaltar esas bondades, esa misericordia, esas providencias que Dios hace en la vida de las personas, ¿no? Porque eso puede ser de ayuda para otra persona que tal vez esté pasando un momento difícil en el presente, ¿no? Ahora, hay algo que aparece en este Salmos, ¿sí? Hay una frase que dice: pero tentaron a Dios en su corazón, provocaron al Santo de Israel. Dice el versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Esta frase, ¿no? Tentaron a Dios, provocaron, enojaron, es algo que lamentablemente se repite mucho en este salmo y en otros salmos más, y nos habla acerca de esa actitud del pueblo de Dios, de acercarse a Él, de ver sus bondades, de ver su milagro, de experimentar sus milagros en sus vidas, y cuando ya las aguas se calmaban, volver a alejarse de Dios, ¿no? Y ahora, cuando el agua les cubría el cuello, ahí volvían nuevamente a Dios, Dios los liberaba, Dios les proveía lo que necesitaban, y cuando las cosas volvían a estar bien, ellos se volvían a alejar de Dios, y así. Era un ciclo que volvía, se repetía en la vida de ellos, y que esto tampoco es muy lejano a nosotros. Y lo hablo por mí, o sea, yo recuerdo momentos donde también, donde uno en momentos difíciles uno busca la presencia de Dios, uno busca la compañía de Dios, hace promesas, hace una entrega, pero cuando las cosas están tranquilas, cuando las cosas ya empiezan a tomar un rumbo normal, podríamos decir, que pronto nos olvidamos nosotros de esto, ¿no? Y volvemos a nuestra vida anterior. Entonces, creo que lo que aparece en el Salmo 78 también es un llamado de atención, ¿no? A tomar decisiones firmes de permanecer con el Señor, no solamente buscarlo en los momentos difíciles, sino que en todo tiempo buscarle la presencia de Dios, ¿no? Y en el momento cuando yo empiezo a percibir que me estoy enfriando espiritualmente, que me estoy alejando, bueno, volver a Dios confiando justamente
en la fidelidad de Dios. El Salmo 78 resalta mucho la fidelidad que Dios tiene por su pueblo, que a pesar de cómo el pueblo actuaba, Dios seguía siendo fiel. Y Dios sigue siendo fiel con vos y conmigo. ¿Sí? Así que es algo que no debemos olvidar, es algo que tenemos que constantemente pedir ayuda a Dios para que podamos permanecer, ¿no?, en su presencia, permanecer en sus caminos, permanecer en su voluntad. El Salmo 105 comienza de esta manera. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y continúa en el versículo 3, gloriaos en su santo nombre, alegres en el corazón de los que buscan a Jehová. El Salmo 105 es muy similar al Salmo 78, el que acabamos de compartir, más que nada porque comparten varias cosas en común, ¿no? Por ejemplo, ambos hablan acerca de la historia del pueblo de Israel, comenzando desde la época de Egipto y avanzando, ¿no?, por la peregrinación en el desierto. El Salmo 108 también, pero a diferencia del Salmo 78, donde se ve, ¿no?, los momentos en donde el pueblo se aleja de Dios y Dios le manifiesta, le muestra su misericordia, sus bondades, el Salmo 105 hace un pequeño énfasis allí en lo que es la confianza de los patriarcas, ¿no? La confianza que ellos supieron mantener en Dios, aunque tal vez en ese momento no veían claramente la manera en cómo Dios los iba a ayudar o cómo Dios los iba a liberar. Pero ellos mantuvieron su confianza en Dios. Y también es llamativo que aparece estas palabras donde se exaltan, se alaban a Dios, ¿sí? Les cantan salmos a Dios, ¿no? Esto de alabar a Dios, de darle gloria a Dios, es algo muy importante para nosotros los cristianos, que muchas veces es algo que está infravalorado, el hecho de alabar a Dios, ¿no? Nosotros muchas veces nos volcamos y decimos que para fortalecer nuestra vida espiritual es el estudio de la Biblia y la oración. Y está bien, yo creo que eso es algo esencial que no debería faltar. Ahora, no solamente es eso la vida cristiana, está el testimonio, la testificación, ¿verdad? Está el hecho de cumplir con la misión que Dios nos da, también eso nos ayuda a crecer espiritualmente, a fortalecernos. Y está esto de alabar a Dios, ¿sí?, de darle alabanza, de adorar a Dios. Tal vez nosotros dejamos todo esto para el momento del culto a Dios, en los sábados cuando vamos a la iglesia o cuando participamos de algún culto especial, de algún culto de oración, algún programa de jóvenes. Como que dejamos la adoración a Dios solamente para el ámbito eclesiástico, para estar ahí en el templo, ¿no? Pero qué lindo sería que podamos también alabar a Dios, cantarle a Dios también en nuestro círculo cotidiano, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el entorno donde vos estés. Yo creo que esto de alabar a Dios tiene un poder tan grande en la vida de cada uno de nosotros e incluso nos va a ayudar a enfrentar las tentaciones, ¿sí? Enfrentar las tentaciones. Imagínate que vos estás en tu casa o estás en cualquier lugar, ¿no?, y se te vienen ciertos pensamientos a tu mente, pensamientos no muy buenos, pensamientos que te alejan de Dios. Entonces, qué interesante sería que en esos momentos vos empieces a cantar a Dios, empieces a alabar a Dios, ¿no?, algún canto, algún himnario, que puedas poner alguna música, y vos vas a notar que eso te va a ayudar, te va a fortalecer, va a empezar a guiar tu mente para un sentido contrario a lo que el enemigo quiere que hagas, ¿no? Así que está bueno para probarlo, para ponerlo en práctica. En mi caso yo lo probé y realmente es así, por eso quería destacarlo y también compartirlo con vos. Bien, el Salmo 106 es un salmo que a mí personalmente siempre me llamó la atención. No tienen nombre de quién fue la persona que hizo este salmos, pero por el contenido que aparece allí en el capítulo 106 podemos darnos cuenta que es un judío, una persona que está escribiendo este salmos lejos de su tierra de origen. Posiblemente el autor de este salmos estaba viviendo en Babilonia
¿sí? En la época del exilio justamente, y ahí, sí, o sea, un, haciendo como un recorrido en la historia hacia el pasado, empieza a destacar algunas cuestiones, ¿no? Comienza alabando a Dios, ¿sí? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Y dice también, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Hay tres puntos, ¿no? Tres puntos que están ahí al inicio de este salmo, que es Jehová es bueno, Jehová es misericordioso y Jehová es poderoso. Dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Y estos tres puntos, la bondad, la misericordia, el poder de Dios, son tres puntos que yo estoy seguro que todos nosotros lo hemos experimentado. Todos hemos visto o hemos experimentado que Dios es bueno, que Dios es un Dios que nos tiene misericordia y que Dios es un Dios que hace obras grandes. Dios en algún momento de nuestra vida nos ha mostrado que Él es un Dios que hace obras grandes. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos siempre presente, especialmente en los momentos complicados, en los momentos donde la fuerza humana llega a su límite y no podemos resolver la situación que estamos viviendo, donde el conocimiento o la sabiduría humana, ¿no? Y ahí es donde Dios empieza a obrar y a partir de adelante Dios empieza a hacer una obra diferente y especial, ¿sí? Pero creo que todos nosotros hemos en algún momento de nuestra vida experimentado estos tres puntos, ¿no? La bondad, la misericordia, el poder de Dios. Y, y hay algunas confesiones que hace este autor del Salmo 106. Por ejemplo, él dice en el versículo 6, ¿no? Yo te aconsejo que lo leas todo, el Salmo 106, que está buenísimo. Pero vamos a leer algunos versículos nada más. Él dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No entendieron tus maravillas. Es una frase que realmente impacta, ¿no? Porque el pueblo de Dios vio con sus propios ojos las maravillas que Dios hacía delante de ellos y no la entendieron. Y esto nos pasa también a nosotros, que muchas veces no entendemos lo que Dios hace. Hay muchas cuestiones que Dios permite en nuestra vida que nosotros no las llegamos a entender completamente, especialmente esos momentos cuando Dios decide conducir ciertas situaciones de una manera que nosotros no hubiéramos elegido, ¿no? Y Dios lo hace de esa manera. Entonces como que Dios te descoloca y vos te preguntas, bueno, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué permitís esto? ¿No? Entonces yo creo que ahí el pensamiento que nos puede ayudar es saber que Dios es un Dios omnisapiente, ¿sí? Un Dios que todo lo conoce. Dios no solamente ve el presente, no solamente ve el pasado, sino que también Dios conoce el futuro. Dios conoce perfectamente el corazón de una persona. Entonces, conociendo a la persona, Dios sabe lo que es mejor para ella. Siempre va a suceder eso. Y todo lo que Dios permite o todo lo que Dios no permite lo hace pensando principalmente en la salvación de sus hijos. Hay cuestiones dolorosas que muchas veces nos toca vivir, que no las entendemos, pero detrás de toda esa situación fea, dolorosa, triste, hay un plan de salvación, ¿sí? Y yo creo que con el tiempo podemos llegar a entender un poquito más. Ahora, puede ser que ni siquiera el tiempo nos alcance para entenderlo. O sea, puede ser que en esta vida no lleguemos a entender completamente la voluntad de Dios. Pero va a llegar un momento donde estemos cara a cara con el Señor y Él nos va a explicar, nos va a decir, mira Martín, esto te pasó por esto. Esto era necesario para poder formar en vos un carácter, para poder fortalecerte para tu crecimiento espiritual. Y me va a decir también, Martín, mira, esto no lo permití justamente por esto otro, porque esto iba a ser un obstáculo para tu crecimiento espiritual.
para tu salvación. Entonces Dios decide y Dios prefiere vernos a nosotros tal vez sufrir, llorar en esta vida, pero tenernos con Él por la eternidad, ¿sí? Por eso me parece que este Salmo 106 es muy interesante porque habla justamente de esto, ¿no? De cómo el pueblo de Dios se fue comportando en el pasado, que muchas veces no entendieron, ¿sí? No entendieron las maravillas de Dios. Dice el versículo número 10, los salvó de manos del enemigo. Dios es un Dios que salva. A partir del versículo 19 empieza a hablarnos nuevamente sobre la apostasía del pueblo de Dios. Dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba y olvidaron al Dios de su salvación. Versículos que perfectamente nos muestran cómo es el ser humano y cómo somos nosotros, ¿sí? O sea, nos habla acerca de cómo el ser humano actúa, eso de cambiar, ¿sí? De cambiar la adoración a Dios por cuestiones creadas, por cuestiones que uno muchas veces busca y elige. Y cuando hablo sobre lo que es esto de adorar a otros dioses, ¿sí? No es algo que uno dice, bueno, busco una imagen, una estatuilla y me pongo a adorar a eso antes que Dios. No, nosotros no es necesario llegar a ese punto para justamente caer en lo que es la idolatría. O sea, todo lo que ocupe un lugar antes que el lugar de Dios, ya en nosotros se transforma en idolatría. Todo lo que ocupe un lugar antes que Dios, se transforma en nosotros idolatría. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque esas cuestiones no son cuestiones malas de por sí. O sea, pero están ocupando un lugar que no le corresponde. Y ahí yo te animo, te invito a que vos puedas pensar, reflexionar en qué serán esas cuestiones. Yo sé cuáles son las mías, pero cada uno creo que sabe en qué punto puede tentarte o atacarte el enemigo como para que en tu vida se produzca esto, la idolatría. ¿Qué puede ser, no? La idolatría del trabajo, tal vez, algo que te está ocupando más tiempo que el tiempo del Señor. El estudio, no estamos diciendo que el estudio, que trabajar sea malo en sí, pero se vuelve un problema cuando empieza a ocupar un lugar que le corresponde solamente a Dios. Y así una infinidad de cuestiones que puedan suceder en nuestra vida, ¿no? Entonces el libro, el Salmo 106, habla mucho de esto, ¿no? De las maneras en cómo el enemigo de Dios, Satanás, se encargó de trabajar en el pueblo de Dios, produciendo idolatría, produciendo una frialdad espiritual, pero bueno, siempre Dios ahí estuvo presente, ¿no? Para ayudar y guiar a su pueblo. Llegamos al Salmos 80, un salmo escrito por Asaf, dice allí al principio, y es interesante este salmo porque justamente habla acerca del pueblo de Dios y lo compara a una vid, a una planta de uva, ¿no? Justamente yo estoy ahora en un lugar donde estamos en una época del año donde uno va por la ruta y te encontrás con los parrales, con los viñedos, y realmente es algo hermoso, ¿sí? Y ahora es como que ahora estoy entendiendo un poquito más, por ejemplo, esto de San Juan 15, ¿no? Donde se habla sobre la vid verdadera, o sea, lo que Dios quiere decir, ¿no? A través de esa parábola. Y acá a Dios habla de su pueblo como una vid, ¿no? Y yo te quiero leer algunos versículos que aparecen acá en el Salmos 80. Por ejemplo, versículo 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Después dice, versículo 11, extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río sus renuevos.
y pregunta, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimia todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devoran. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. ¿Sí? Se lo representa al pueblo de Israel como una vid, ¿no? Como una vid que Dios la cuida, la protege, la limpia, le hace los arreglos necesarios, pero que esta vid fue atacada, ¿no? Por animales salvajes, por el fuego, ¿no? Y que quedó totalmente asolada. Y es lo que históricamente le pasó al pueblo de Dios, ¿no? Dios acompañó a su pueblo, lo liberó de Egipto, ¿sí? Le proveyó lo que necesitaba en el desierto. Una vez que el pueblo se convierte en una gran nación, empiezan todas estas cuestiones, ¿no? Que en realidad ya comenzaron antes, el tema de la idolatría, ¿no? De caer en el paganismo. Pero esto cada vez se fue, de alguna manera, acentuando cada vez más. Y bueno, hubieron naciones que prendieron fuego, que atacaron al pueblo de Dios, ¿no? Eh, y termina de una forma interesante el Salmo 80. El versículo 19 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Allí aparece un grito, un pedido, una súplica de parte del salmista, ¿no? Donde dice, Dios de los ejércitos, restáuranos, cámbianos, transfórmanos. Y yo creo que este pedido, de alguna manera, es un pedido que muchas veces nosotros hacemos o que debiéramos hacer, ¿sí? Nosotros necesitamos pedirle a Dios restauración, que Él restaure nuestra vida. Nosotros cuando reconocemos nuestras equivocaciones, nuestros pecados, Dios nos perdona, pero también Dios quiere continuar haciendo una obra especial en tu vida, de restaurar. Dios restaura tu vida, puede restaurar tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tu relación con un hermano, con una hermana en la iglesia, con un familiar, con un compañero de trabajo. O sea, Dios restaura, Dios sana. Pero es un proceso que Dios lo hace siempre y cuando vos estés dispuesto a que eso se produzca en tu vida. Porque muchas veces nos quedamos y decimos, bueno, Señor, perdóname por este error, por este pecado que cometí. Pero nos quedamos ahí, ¿no? Y Dios no solamente quiere perdonarnos, sino también que Dios quiere hacer una obra de restauración, ¿no? En tu vida. Bueno, que Dios pueda hacer esa obra en nuestra vida y lo antes posible porque lo necesitamos. Que Dios pueda obrar de manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Bien, estamos ya finalizando y vamos a buscar el Salmo 135. Salmo 135, un salmo también bastante interesante porque habla mucho acerca de la supremacía de Dios, ¿sí? En diferentes momentos de la historia, ¿no? Primeramente empieza hablando sobre un Dios grande, un Dios creador, allí justamente en lo que es la creación de Dios. También nos habla un Dios que mantiene su pacto, que mantiene su misericordia, un Dios durante el Éxodo y también que acompaña a su pueblo durante el momento cuando ellos ya estaban llevando a cabo la conquista allí en Canaán, ¿sí? En diferentes momentos de la historia, en diferentes momentos del pueblo de Dios, Dios mantuvo siempre su pacto. Y por ejemplo, quiero leerles algunos versículos del Salmo 135. Él dice así, envió señales, versículo 9 estoy leyendo, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, mató a reyes poderosos, ¿no? Y ahí los menciona, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y el versículo 14 dice lo siguiente, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra
de mano de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oreja y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. ¿No? De esa manera termina el Salmo 135, dándole la gloria, dándole la honra solamente a Dios, ¿no? Y dejando bien en claro que no existe un Dios fuera del Dios que nosotros conocemos. No hay, o sea, nosotros los dioses los inventamos nosotros, ¿no? Y como dijimos recién, los dioses o la idolatría está ligado a nuestras prioridades, ¿sí? Cuando hay algo que desplaza el lugar de Dios, ese lugar primero, principal de Dios que quiere tener en tu vida, eso lamentablemente ya se vuelve en un Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención, pedirle mucha sabiduría a Dios para que podamos cuidar el orden de nuestras prioridades, ¿no? Yo siempre digo, trabajar en la iglesia, hacer la obra de la iglesia no significa que estés poniendo a Dios en primer lugar. Y yo quiero hacer una aclaración con esto. Porque he encontrado y he conocido mucha gente que se confunden. Piensan que estar en la iglesia, piensan que servir a Dios a través de los ministerios de la iglesia, de llevar a cabo una función y de estar abocado a eso completamente, piensan que eso es tu relación con el Señor. Si bien es cierto que tu relación con Dios va a afectar la manera en cómo vos lo servís, no pasa en el sentido contrario. O sea, el hecho de que vos sirvas a Dios no significa o no es garantía de que tu vida espiritual esté bien, ¿sí? Entonces, sepamos diferenciar. Una cosa es tu vida de relación personal con Dios y otra cosa es lo que vos haces en la iglesia, ¿sí? No siempre estás relacionado. Y muchas veces podemos caer en el error de estar tan metido en algunas cuestiones eclesiásticas que descuidamos nuestra vida personal con Dios. Entonces, eso que debería ser bueno se termina convirtiendo en un problema, ¿sí? Tengamos ojo, tengamos cuidado de poner siempre en saber cuáles son nuestras prioridades. Todo lo que tiene que ver con la iglesia siempre debería estar en un tercer lugar. Y este es el orden de prioridades que yo entiendo que debería ser así, ¿sí? Lo primero es Dios en tu vida, tu relación con el Señor, tu relación con Él, ¿no? Que nunca falte en el día el tiempo que vos te acercás a Él a través de la oración, del estudio de su palabra. Tu relación con Dios es lo primero. Lo segundo en el orden de prioridades es la familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. No, ellos deberían estar en un segundo lugar, ¿sí? Antes que el trabajo, antes que la iglesia, antes que cualquier otra cosa, es la familia, el cuidado, el mantenerlos unidos. Y lo tercero es la iglesia, ¿sí? A veces nos confundimos, por eso hice esta aclaración, ¿no? Pero está primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Entonces yo creo que siempre que mantengamos ese orden de prioridades no vamos a tener problemas, ¿no? Pero bueno, pidámosle sabiduría a que Dios nos ayude a lograr esto en nuestra vida, ¿no? Y creo que en el estudio de estos salmos pudimos ver mucho qué es lo que pasó con nuestros antepasados, ¿no? Con aquellas personas que tuvieron esta experiencia de ver la mano de Dios literalmente, de ver la presencia de Dios, sus maravillas, sus milagros, pero que igualmente no les sirvió a ellos porque se alejaban de Dios, buscaban otras cosas para adorar. Entonces, que Dios nos dé sabiduría realmente para que podamos no solamente ver
cómo Dios se quiere manifestar en nuestra vida, sino que eso también sea de impacto en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé la sabiduría necesaria, ¿sí? Querido Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que podemos juntos a través de este medio, Señor, poder hacer este resumen. Gracias por lo que hemos estudiado, aprendido en esta semana. Ayúdanos, Señor, a que a través de la experiencia que tuvieron nuestros antepasados bíblicos, que nosotros podamos aprender de ellos, que podamos, Señor, ahorrarnos algún sufrimiento, algún malestar, pero que siempre podamos tomar las mejores decisiones, Señor, que podamos darte ese lugar especial en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos cuidar nuestra familia, que podamos servirte a ti, Señor, en lo que tú nos llamas a hacerte útil. Por eso queremos poner nuestra vida en tus manos, pedirte que tú puedas cuidar y bendecirnos, y gracias por estar con nosotros en todo momento, Señor. Por eso oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vamos a ver la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Si me ven que estamos en el otro lugar, es porque no me gustó cómo salió el video acá, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo salió. Acordate que falta muy poquito para Semana Santa. Ya estamos a poquitos días. Así que bueno, yo en estos próximos días voy a estar entregando los materiales a cada una de las iglesias, los materiales en físico, en papel, los materiales impresos, pero todo lo que tiene que ver con material digital, eso ya lo voy a estar enviando hoy mismo tal vez, ¿sí? Así que nada, preparémonos, oremos por lo de Semana Santa y hagamos algo lindo y aprovechemos esa fecha especial para dar a conocer a Jesús. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Acordate de suscribirte a este canal, de dejar un comentario y de compartir este video. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.